El millonario queda impactado con el pedido inesperado de la mendiga negra virgen que cambió todo. En el corazón abrasador de São Paulo, donde el sonido de bocinas se mezcla con el grito urgente de vendedores ambulantes, una figura llamaba la atención más que ninguna otra. Marina Oliveira, joven de 22 años, con su piel cobriza y ojos oscuros que parecían guardar secretos profundos, se movía ágil entre mesas, sosteniendo tazas humeantes, con una determinación que parecía casi sobrenatural. No era solo una barista más, vestía sus sueños con cada gesto, soñando con torres y estructuras que cambiaran el gris opresivo de la ciudad. Todo parecía normal hasta que el caos dio un giro inesperado. Entre el gentío apurado, apareció él, Rafael Mendoza, un millonario de 28 años, con traje impecable y una mirada cargada de un mundo que no se pide. Un mundo donde cada paso pesa. El viento, caprichoso, levantó un mechón rebelde en el rostro de Marina justo cuando Rafael entró a la cafetería. Ella lo vio y algo se tensó en su pecho, un vacío que mordía el estómago. Rafael pidió un café sin levantar mucho la voz, pero fue su mirada la que detuvo a todos. Ese encuentro fugaz con Marina causó murmullos. «¿Quién es esa chica?», murmuraban, con sorpresa y algo de desdén por la vestimenta humilde de ella. Pero Marina no era una mendiga común, aunque su apariencia desafiaba al lujo que rodeaba a Rafael. En sus ojos brillaba la fuerza de quien ha luchado hasta sangrar. Entonces la escena explotó. Un pedido extraño, inesperado, que nadie entendió al principio. Marina pidió que la acompañara a almorzar. Sí, en medio del bullicio, en ese lugar modesto, ella invitaba al millonario. Un silencio seco cayó instantáneo, interrumpido solo por los latidos acelerados del corazón de Rafael. El contraste era brutal, como un destello entre sombras. Rafael accedió, quizás movido por una curiosidad peligrosa. En ese almuerzo improvisado, Marina soltó su pasión por la arquitectura, hablando con la urgencia de quien muere por transformar cada ladrillo en esperanza. Sus palabras cortaban el aire, iban directas al estómago, dejando a Rafael con un temblor inusual en las manos, con la garganta apretada hasta sentir que se rompía. Había algo en ella que lo sacudía, un fuego que quería apagar con la fría lógica de su mundo, pero no podía. El resto de la ciudad siguió su ritmo, pero ellos quedaron suspendidos, atrapados en esa cápsula invisible, donde las diferencias sociales sangraban en silencio. Personas los miraban con incredulidad. Hubo quienes murmuraban que eso nunca duraría, que ella estaba fuera de lugar, que él estaba condenando su nombre. Pero la chispa ya estaba encendida. Un flamazo pequeño, poderoso, que prometía incendiarlo todo. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire estaba cargado de una mezcla de curiosidad y tensión. Rafael y Marina compartían un instante que parecía eterno, mientras el bullicio de la cafetería se desvanecía en un murmullo distante. Entonces, de repente, el sonido de un impacto atronó en sus oídos. Un grito desgarrador se alzó, rompiendo la burbuja que los envolvía.
Los miradas se volvieron hacia la puerta. Un hombre, pálido como la luna, se precipitó dentro, su camisa rasgada y la mirada desquiciada. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! El caos se desató en un instante. El rostro de Marina palideció mientras los murmullos en la sala se intensificaban. La figura se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza como si intentara alejar de su mente alguna pesadilla. Rafael, sorprendido, se levantó, pero Marina lo detuvo con una mano firme. «Espera», susurró con una intensidad que desafiaba el terror que llenaba el lugar. La mirada del hombre se centró en ellos, pidiendo socorro. Lo vi morir», gritó, temblando. «No hay tiempo, viene a buscarme». Rafael frunció el ceño, la incredulidad marcando su rostro. «¿De qué estás hablando?» Pero Marina, en otro mundo, lo miraba con ojos llenos de horror. «No puede ser». Fue un momento, solo un instante, pero ese instante definió todo. El hombre, desesperado, se acercó a Marina. «¿Eres tú la que puede ayudarme? Tú lo sabes». La palpitación se adueñó del corazón de Rafael. ¿Qué sabía Marina? ¿Qué conexión tenía con este hombre atormentado? Mientras el caos se apoderaba de la cafetería, los murmullos se convertían en susurros temerosos. Algunos abandonaban el lugar, otros permanecían atónitos, sin saber si correr o quedarse. Marina se llevó una mano al pecho. Su rostro, normalmente decidido, ahora reflejaba un conflicto profundo. «¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, su voz temblando. El hombre, entre sollozos, respondió. «Todo comenzó en el proyecto. Estabas allí, tu diseño, tu pasión. Ellos están buscando lo que te pertenece». El estómago de Rafael se retorció al escuchar. Un proyecto, un diseño, ¿qué ocultaba Marina? Había algo más detrás de sus sueños, algo oscuro y aterrador. La conversación tomó otro giro, como si los hilos de sus vidas se entrelazaran de una manera que jamás habrían previsto. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor resonó afuera. Una explosión lejana. Las ventanas temblaron y un grito colectivo estalló en la cafetería. Marina, aterrorizada, finalmente se volvió hacia Rafael, sus ojos reflejando el caos. «Debemos irnos, ahora», dijo, la urgencia palpitando en cada palabra. ¿Pero a dónde? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? Las paredes, antes llenas de sueños, se volvían prisiones de secretos. Rafael sintió una presión creciente en su pecho, como si el mundo que conocía se desmoronara en un instante. Todo había cambiado. Ya no era solo un encuentro fortuito. Era una conspiración que amenazaba con tragarlos a ambos. Marina se volvió hacia el hombre que aún los miraba. Con desesperación. «¿Dónde está? ¿Quién te persigue?» Pero él, con una mirada fija en el rostro de Marina, solo murmuró: «No hay más tiempo. Vienen por ti». Rafael temblaba al darse cuenta de que la vida de Marina, sus sueños de arquitectura y esperanza, estaban en el centro de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás pudo imaginar. ¿Qué secretos guardaba? ¿Quiénes eran los que la buscaban? El ruido de la ciudad afuera se desvanecía, dejándolos atrapados en un mar de incertidumbres y angustias. ¿Ahora qué harían? ¿Podrían encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Marina se quedó paralizada, su mente girando en mil caminos. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza. «No hay más tiempo. Vienen por ti». Rafael, con el corazón latiendo, con fuerza, miró a Marina y luego al desconocido. La tensión era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi irrespirable. «¿Quién viene por ti?», preguntó Rafael,
tratando de mantener la calma. Pero la mirada aterrorizada del hombre respondía más que sus palabras. Cada segundo era un golpe sordo en el pecho de Marina. Ella sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que no podía seguir ignorando. «Tú no entiendes», gritó el hombre, temblando. «Ellos vienen por el diseño, por lo que creaste. No hay seguridad para ninguno de nosotros». Sus palabras eran como un eco en una cueva oscura, su voz llena de pánico, y el caos que estalló en la cafetería parecía alejarse por un momento. Rafael tomó la mano de Marina. «Debemos salir de aquí», dijo, pero ella estaba atrapada en su propia tormenta. «¿Qué diseño?», balbuceó, su mente agitada entre recuerdos y fragmentos de una vida que parecía una película. Recordaba sus noches en vela, dibujando planos bajo la luz tenue de su habitación. Pero siempre había algo más, algo que nunca pudo poner en palabras. De repente, como si el universo decidiera interrumpir su confusión, una serie de disparos resonaron fuera. Estallidos de vidrio y pánico llenaron el aire. La gente gritaba y corría. Rafael miró hacia la entrada, el rostro pálido. «Nos están atacando». Marina, en medio del caos, sintió un tirón en su pecho. Fuego. Su respiración se volvió entrecortada. «Sigue adelante», gritó a Rafael, empujándolo hacia la salida. Pero sus pies no podían moverse. «No puedo dejarte aquí», replicó él, su mirada fija en ella. Pero antes de que pudiera decidir, el hombre que los había atormentado se acercó de nuevo. «Mira», exclamó, «ellos están aquí». Justo en ese momento, una figura oscura emergió de la multitud. Un hombre con una chaqueta negra y una mirada fría como el acero. Sus ojos fijos en Marina. El aire helado se hizo presente. Era el tipo de mirada que prometía dolor. «Marina», gritó, «no puedes ocultarte de mí. Ahora entiendo tu diseño. Todo lo que has construido es nuestro». La mujer sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Esa voz, esa presencia, era un eco del pasado, un recuerdo que nunca debió resurgir. El caos se intensificó. Rafael se movió para protegerla, pero el hombre oscuro solo sonrió, una sonrisa que decía más que palabras. «Tu juego terminó, querida». Marina sintió un nudo en la garganta, un horror creciente. El corazón de Rafael latía a toda velocidad. «¿Quién eres?», preguntó, pero el desconocido simplemente observó a Marina, como si el mundo entero se apagara a su alrededor. «Eres más valiosa de lo que creías», dijo la figura, un brillo en su mirada. Con un gesto rápido, sacó un objeto brillante de su chaqueta. Un pequeño y brillante modelo del diseño que ella había soñado. Algo que había plasmado en su mente durante años. «¿Qué significa esto?». Marina apenas podía hablar. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad que había temido, que había estado tratando de olvidar, se presentaba delante de ella en una forma tangible. «Ese diseño fue tu condena, y eres la clave para lo que vendrá», dijo el hombre. «Regresarás con nosotros, o enfrentarás las consecuencias». En ese instante, la cafetería se volvió un torbellino. La gente comenzaba a dispersarse. Alguien gritó, y el sonido de una explosión retumbó en el aire, sacudiendo el edificio. Las luces parpadearon, y Marina se vio empujada hacia Rafael, pero el hombre oscuro ya se había desvanecido en el caos. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó él, mirando alrededor, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Marina sentía que la tierra se movía bajo sus pies. Las sombras de su pasado regresaban, tejían una red en la que ahora estaban atrapados. «Debo saber la verdad», murmuró ella, atrapada entre el terror y la determinación. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito resonó a su lado.
Rafael se giró bruscamente. ¡Marina! ¡Cuidado! Y antes de que pudiera bloquear la línea de visión, un rayo de luz brillante atravesó la oscuridad, envolviendo a Marina en un destello que la hizo caer al suelo. Su visión se nubló. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. La cafetería, el ruido, el mundo entero se había desvanecido. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Y lo más importante, ¿cuál era la verdadera conexión entre su diseño y aquel hombre oscuro? La incertidumbre cubrió a Marina como una sombra, mientras Rafael se arrodillaba junto a ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de preguntas que aún no tenían respuesta. Lo único que sabía era que su vida ya no podía ser la misma. Cuando Marina abrió los ojos, se encontró en un lugar desconocido. La luz era intensa, casi dolorosa. Giró la cabeza y vio a Rafael, arrodillado a su lado, el pánico estampado en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblando, pero no podía concentrarse en su preocupación. La sensación de que algo estaba muy mal se arrastraba por su espalda, como un escalofrío helado. ¿Dónde estamos?, murmuró, su garganta seca. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que no estaban en la cafetería, sino en un pequeño sótano, con paredes de ladrillo expuestas, y una única luz parpadeante colgando en el techo. El humo y el eco de gritos distantes llegaban de algún lugar. ¿Qué pasó?, repitió, más agitada. Rafael se esforzó por contener el miedo. No, lo sé, contestó, su voz apenas un susurro. Un hombre que dijo que venían por ti. ¿Qué está sucediendo, Marina? Ella sintió un nudo en el estómago, y entonces recordó al hombre misterioso. El diseño. Ellos lo quieren. Tienen que ver el plano. La comprensión le golpeó como un rayo. El diseño era la clave de algo más grande. ¿Pero de qué? ¿Y por qué estaba ella en el centro de todo esto? Justo en ese momento, la puerta del sótano se abrió de golpe, y una figura oscura entró. Era el mismo hombre de la cafetería, el que había gritado. Su mirada estaba fría como el acero. «¡Marina!», gritó, su voz resonando con un tono autoritario que congeló el aire. «Eres la única que puede hacer esto. Ven conmigo». Rafael se interpuso, protegiéndola. «No la toques», exigió, su pecho inflado de determinación. Pero dentro de él, un pánico profundo se gestaba. «¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres realmente?». El hombre sonrió en silencio, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Lo que deseo ya lo tienes, y sé que también está en tu cabeza. Vamos, Marina, lo que comenzó contigo debe terminar contigo». Marina, intentando entender, se dio cuenta de que la atmósfera en la habitación cambiaba. Un viento gélido sopló a través de la habitación y mostró algo en el rostro del hombre. Su cara se transfiguró por un instante, revelando un destello de familiaridad. Su corazón se detuvo. Es imposible», balbuceó ella. Y la voz le quebró. «¿Eres tú? No, no puede ser. Pero...». El hombre solo se acercó más, sin romper el contacto visual. «Sí, soy yo, y has olvidado más de lo que imaginas. Los planos en tu mente, Marina. Hay que deshacer el pasado», dijo, su tono melodioso pero amenazador. La revelación estalló en su mente como fuegos artificiales, recuerdos difusos de un pasado compartido que había intentado enterrar, pero que ahora regresaba con una fuerza arrolladora. Sentía que todo su mundo se desmoronaba. Rafael, asimilando la situación, miró a Marina. Su incredulidad se reflejaba en su expresión. «¿Quién es este tipo, Marina? ¿Qué relación tienes con él?». Justo cuando ella iba a contestar, la estructura del edificio tembló a su alrededor. Árboles en el exterior crujieron. Un estruendo,
como si toda la ciudad estallara. ¡Corre! ¡Ahora!, gritó la figura. Pero no hacía la salida. Debes enfrentarlo. Solo tú tienes el poder de cambiar el destino. Marina sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las palabras del hombre resonaban en su mente. ¿Clave? ¿Destino? Rafael la tomó del brazo. Lo que sea que esté sucediendo, no lo hagas sola. No tenemos tiempo, gritó el hombre. Sus ojos reflejaban la urgencia. Debes decidir, Marina. No hay vuelta atrás. Tú tienes que enfrentarlo. Ella miró a Rafael y sintió el pánico en sus ojos. El horror y la confusión se apoderaban de su mente. En menos de un segundo, todo cambió. Su vida, sus sueños, todo lo que había conocido. Y entonces la figura oscura soltó una revelación final, una que la dejó helada. Tus sueños no son solo sueños. Eres más que una arquitecta. Eres una parte fundamental de un legado, y ellos vendrán. Tu vida siempre ha estado conectada con el diseño. Ellos vienen por ti porque eres un peligro para ellos y una salvación para nosotros. En un instante, la sala se llenó de un sonido ensordecedor. Una explosión, retumbando, provocó que las paredes temblaran aún más, while the ceiling cracked and collapsed. La oscuridad se apoderó de todo, y Marina, al borde del abismo, sintió que su destino se sumía en un caos absoluto. El hombre oscuro la miró a los ojos y desapareció en el torbellino, dejando solo a Rafael, atónito. «Marina», gritó, pero ella ya no sabía si podría escapar de lo que había descubierto. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de entender su verdadero poder antes de que fuera demasiado tarde? ¿Qué vendría después? La incertidumbre llenó el aire, y el eco de su pasado seguía resonando en su mente, dejándola atrapada entre la esperanza y el horror. El hombre oscuro desapareció en el caos, y de repente, todo se sintió más real, más urgente. Marina cerró los ojos, intentando procesar lo que había escuchado. Rafael la miraba, sus ojos llenos de preguntas, de miedo. Sintió el tirón de la realidad. Su vida ya no era solo sobre sueños de arquitectura. Algo más grande la abrumaba ahora. El sonido de risas y gritos lejanos se volvía más intenso. La explosión había sido real, pero la suavidad de la voz del hombre la perseguía. Tu diseño es la clave. ¿La clave de qué? Justo cuando pensó que su mente podía desmoronarse, algo en su interior se encendió. Una chispa de lucha. Este era su momento. Debemos salir de aquí, dijo Rafael, agachándose casi a ras del suelo. La presión en la atmósfera se sentía como un gigantesco desasosiego. Miró alrededor. «Marina, ven, apúrate». Pero cuando pisó el suelo, un crujido resonó que generó un silencio inquietante. La luz parpadeante comenzó a flaquear de nuevo. Ella sintió que la desesperación la comenzaba a envolver, como si el aire se tornara pesado. «¿Qué es lo que de verdad pasa?», preguntó con un hilo de voz. Rafael intentó calmarla, pero sus manos temblaban. «No lo sé, pero eso que dijo, Marina, ellos vienen por ti, y debemos averiguar por qué». De pronto el eco de pasos resonando en la escalera sacudió el ambiente, y una sombra se proyectó en la puerta. Ambos se giraron. 1000 ideas pasaban por la mente de Marina. El enfrentamiento, lo desconocido. Un hombre de pie en la entrada, su cabello húmedo de sudor, su rostro pálido. No era el hombre oscuro, sino otro, más familiar. «Soy yo», gritó con desesperación. «He vuelto». Sus palabras atravesaron el aire como un puñal. Marina sintió que el mundo se desaceleraba, como si todo a su alrededor se detuviera. «¿Tú?», murmuró, con la garganta seca. Era su hermano,
David, alguien que había creído perdido hacía años, un eco del pasado que creía enterrado. ¿Qué haces aquí? Rafael cuestionó, tratando de entender. David parecía más asustado que nunca. Los planes no pueden caer en manos equivocadas. Vienen en busca de Marina. Lo siento, no debería haber venido, pero necesitaba advertiros. ¿Advertirnos de qué? Marina sintió que su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos. David se acercó, mirándola con ojos que parecían revelarle secretos ocultos. Todo lo que te contaron, todo lo que olvidaste, no puedes dejar que ellos recuperen el diseño. ¿Qué diseño? Rafael preguntó. La tensión en su voz se hacía palpable. Ese diseño podría significar la diferencia entre nuestras vidas y la muerte, dijo David, su mirada fijada en Marina. Vienen por ti y no se detendrán. He visto lo que son capaces de hacer. Un sonido ensordecedor interrumpió su conversación. Un estruendo como el retumbar de un tambor que resonaba desde el exterior. El techo comenzó a temblar y trozos de escombros cayeron. «¡Esos son ellos!», gritó David. «No queda tiempo». Marina sintió como si se le detuviera el corazón. La confusión de su vida, de su pasado, caía sobre ella con cada fragmento que descendía. Pero lo que más la impactó fue el destello en los ojos de David. Había un miedo profundo que la paralizaba. «David, ¿qué sabes de mí?», le preguntó, la urgencia haciéndose más intensa. «Todo lo que sé, hermana, es que tú no eres quien crees que eres». «Nunca lo has sido», reveló David. «Tu vida, tus sueños, todo fue planeado. Insisto, lo que tú crees que eres es solo una parte de un diseño mayor. Y yo he estado tratando de protegerte». El suelo tembló aún más, y la expresión de preocupación de Rafael se intensificó. «¿Qué significa eso?», preguntó, la voz quebrándose por la ansiedad. David miró a ambos, y el terror en su rostro se tornó palpable. «Porque ellos vendrán a buscarte. Silencio, recuperación. Hay algo más en juego aquí», dijo, su tono ahora lleno de peso y dolor. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos se están acercando, y si los dejas atraparte, será el fin no solo de ti, sino de todos nosotros». Con esto, el caos estalló afuera, y en un instante, el oscuro secreto de Marina salió a la luz. Al igual que la revelación de que había más en su historia, había una conspiración. Todo su mundo se tambaleaba, mientras los escombros caían, y la puerta se estremecía bajo la presión de algo auténticamente aterrador. Marina se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras el destino se escurría entre sus dedos. ¿Quién era ella realmente? ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad que se avecinaba? La sombra del pasado se cernía sobre ella, profunda y oscura, mientras el futuro se precipitaba en un abismo de incertidumbres. ¿Podrían ellos escapar de lo que estaba por venir? Marina se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras el destino se escurría entre sus dedos. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su familia, se desvanecía en un torbellino de caos e incertidumbre. «David», balbuceó, sus ojos llenos de incredulidad. Era su hermano, y había estado perdido durante años. ¿Cómo había vuelto? ¿Y por qué no había dicho nada antes? «Marina, debemos salir de aquí», dijo Rafael, con un tic nervioso en el ojo. Las luces parpadeaban de manera casi amenazadora, y el ruido de la explosión seguía resonando en sus oídos. Pero la voz de David interrumpió el caos. «No, no podemos irnos todavía», gritó él. Su tono era una mezcla de urgencia y miedo. «Ellos vendrán por ti. El diseño puede cambiarlo todo, y no hay tiempo que perder». «¿Qué diseño? Ya basta de vaguedades», exigió Rafael, su paciencia a punto de agotarse. Sus manos temblaban.
Pero su determinación era palpable. No podía dejarse llevar por el pánico. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué te persiguen a ti, Marina? David dio un paso adelante, su expresión reflejando una mezcla de desesperación y resolución. Marina, dijo, acercándose más a ella, hay algo que debes saber. Un estruendo ensordecedor interrumpió su conversación. La puerta se estrelló al suelo, y varios hombres armados irrumpieron en el sótano. Vestían chaquetas de cuero negro y tenían miradas frías como el acero. El caos estalló de nuevo. «Sabíamos que estabas aquí», uno de ellos gritó, apuntando a Marina. Su voz era profunda y amenazadora, reverberando en las paredes de ladrillo. «No puedes escapar de lo que eres». Marina sintió que el aire se le escapaba. La adrenalina le subió por el cuerpo y todo se movía en cámara lenta. «Rafael, corre», gritó, empujándolo hacia la salida. El instinto de protegerlo se apoderó de ella. Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió del fondo del grupo. Era un hombre alto, con un aura de autoridad que cortaba el aire como un cuchillo. «Deténganse», ordenó, su voz resonando con poder. Los hombres se detuvieron, y todos giraron hacia él. «¿Quién eres tú?», preguntó David, mientras su voz temblaba de miedo y curiosidad. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Soy el que comenzó todo esto», dijo, su mirada fija en Marina. «Eres parte de un legado que no puedes entender. Tienes el poder de cambiar el mundo o destruirlo». «¿Qué legado? ¿Qué te importa a ti lo que yo haga?», gritó Marina, su voz temblando de furia. En ese instante, se dio cuenta de que sus palabras no eran solo respuestas vacías. Había una verdad más profunda que necesitaba enfrentar. La mirada del hombre se suavizó un instante. «Te lo diré, te han estado buscando, no solo a ti, sino a tu familia. Eres la última de una línea y debes decidirlo todo aquí y ahora». Marina sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Última de una línea? ¿Qué significaba eso? La revelación la golpeteó internamente, pero antes de que pudiera procesar la información, el caos se intensificó. Rafael dio un paso adelante, su protección instintiva activa. «No toques a Marina». Y fue en ese mismo momento que otro hombre del grupo disparó. El sonido resonó como un trueno. Todos se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par. El golpe de la bala impactó, pero no fue hacia Marina, fue hacia David. El tiempo se detuvo. La sangre brotó de su pecho mientras caía al suelo, y el grito de Marina atravesó el aire como un puñal. «¡No, David!». Rafael miró a Marina, su rostro reflejando tanto horror como la realidad que se desmoronaba a su alrededor. «¡Marina!», gritó, mientras el hombre oscuro se reía, un eco siniestro que cortó la atmósfera. «Lo que creías es solo el comienzo. Ahora, con el poder tambalearás el equilibrio». El corazón de Marina se detuvo mientras observaba a su hermano en el suelo, la vida desgajándose de él. Una mezcla de furia, confusión y desesperación la abrumó. Todo lo que había conocido había sido una farsa. ¿Era ese el legado del que había hablado ese hombre? ¿Qué eran de verdad estos misterios familiares? Y cuando miró a Rafael, sabiendo que no podía escapar de su destino, la verdadera conexión entre todos ellos amenazaba con destruir todo lo que había construido. Marina tomó aire, preparando su próxima decisión, mientras el caos y la tragedia se manifestaban ante su mirada. ¿Podría salvar a su hermano y a sí misma? Marina se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras el destino se escurría entre sus dedos. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su familia, se desvanecía en un torbellino de caos e incertidumbre. «David», balbuceó, sus ojos llenos de incredulidad. Era su hermano,
y había estado perdido durante años. ¿Cómo había vuelto? ¿Y por qué no había dicho nada antes? Marina, debemos salir de aquí, dijo Rafael con un tic nervioso en el ojo. Las luces parpadeaban amenazadoramente, y el ruido de la explosión seguía resonando en sus oídos. Pero la voz de David interrumpió el caos. No, no podemos irnos todavía, gritó él. Supongo una mezcla de urgencia y miedo. Ellos vendrán por ti. El diseño puede cambiarlo todo, y no hay tiempo que perder. ¿Qué diseño? Ya basta de vaguedades, exigió Rafael, su paciencia a punto de agotarse. Sus manos temblaban, pero su determinación era palpable. No podía dejarse llevar por el pánico. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué te persiguen a ti, Marina? David dio un paso adelante, su expresión reflejando una mezcla de desesperación y resolución. Marina, acercándose más a ella, hay algo que debes saber. Un estruendo ensordecedor interrumpió su conversación. La puerta se estrelló al suelo, y varios hombres armados irrumpieron en el sótano. Vestían chaquetas de cuero negro y tenían miradas frías como el acero. El caos estalló de nuevo. Sabíamos que... «Estabas aquí», gritó uno de ellos, apuntando a Marina. Su voz resonaba amenazadoramente. «No puedes escapar de lo que eres». Marina sintió que el aire se le escapaba. La adrenalina le subió por el cuerpo y todo se movía en cámara lenta. «Rafael, corre», gritó empujándolo hacia la salida. El instinto de protegerlo se apoderó de ella. Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió del fondo del grupo. Era un hombre alto, con un aura de autoridad que cortaba el aire como un cuchillo. «Deténganse», ordenó, su voz resonando con poder. Los hombres se detuvieron, y todos giraron hacia él. «¿Quién eres tú?», preguntó David, mientras su voz temblaba de miedo o curiosidad. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Soy el que comenzó todo esto», dijo, su mirada fija en Marina. «Eres parte de un legado que no puedes entender. Tienes el poder de cambiar el mundo o destruirlo». «¿Qué legado? ¿Qué te importa a ti lo que yo haga?», gritó Marina, su voz temblando de furia. En ese instante, se dio cuenta de que sus palabras no eran solo respuestas vacías. Había una verdad más profunda que necesitaba enfrentar. La mirada del hombre se suavizó un instante. «Te lo diré. Te han estado buscando. No solo a ti, sino a tu familia. Eres la última de una línea, y debes decidirlo todo aquí y ahora». Marina sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¿Última de una línea? ¿Qué significaba eso? La revelación la golpeó internamente, pero antes de que pudiera procesar la información, el caos se intensificó. Rafael dio un paso adelante, su protección instintiva activa. «No toques a Marina». Y fue en ese mismo momento que otro hombre del grupo disparó. El sonido resonó como un trueno. Todos se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par. El golpe de la bala impactó, pero no fue hacia Marina. Fue hacia David. El tiempo se detuvo. La sangre brotó de su pecho mientras caía al suelo, y el grito de Marina atravesó el aire como un puñal. «No, David». La escena se convirtió en una mezcla de caos y horror. Rafael respiró hondo, el pánico reflejado en su rostro. Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión desató una onda de choque que lo lanzó contra la pared. Las luces parpadearon y el sótano tembló violentamente. La situación se descontroló. Marina se arrodilló junto a su hermano, sus manos temblorosas intentando detener la sangre. «David, por favor, aguanta». Su voz se quebró. La desesperación la invadía. Los ojos de David se entrecerraban y parecía luchar por mantener la conciencia. «Eres tú, la clave», murmuró apenas, su voz un hilo.
De pronto, el hombre que había disparado se acercó, colocando un pie sobre el pecho de David y mirando a Marina. Siempre fuiste demasiado curiosa, pero esto se acaba aquí. Su voz era como frío hielo. Sin el diseño morirás con él. ¿Diseño? ¿Qué diseño?, exclamó Marina, sintiendo una mezcla de confusión y horror. Tu madre, ella no te lo contó, ¿verdad? El diseño que llevas en tu cabeza puede traer mucho poder. Y mi jefe no tiene paciencia para los que lo ocultan. ¿Mi madre?, repitió, un escalofrío corriendo por su espalda. David la miró fijamente, y en sus ojos había un fuego que apenas se mantenía. Marina, recuerda lo que dibujaste en la infancia, lo que escondiste. Marina sintió que su estómago se encogía en un nudo. Su madre siempre había hablado de proteger un legado, de guardarlo. Pero, ¿qué significaba realmente? ¿Qué había escondido? Justo en ese momento, un holograma brilló en el aire, proyectando sus propios dibujos que había hecho de pequeña, llenos de estructuras imposibles y formas fascinantes. Todos quedaron boquiabiertos, el murmullo se extendió por la sala. El desconocido sonrió. Ahora veo el potencial, pero no solo poder. El diseño pertenece a quienes lo dominarán, y tú ya no estás sola. Es hora de que el mundo lo sepa. Marina sintió que el hielo la envolvía. Su madre, David, ese hombre. Todo lo que creía saber estaba patas arriba. El caos giraba a su alrededor, y la última palabra de David resonaba en su mente. Eres la clave, Marina. Mientras la confusión se apoderaba del espacio, un grito desgarrador la interrumpió. Y antes de que pudiera reaccionar, Rafael se volvió, sus ojos desbordando pánico. Marina, ¿qué está pasando? Una luz intensa envolvió todo y en un segundo, todo lo que conocía se desvaneció. Marina se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras el destino se escurría entre sus dedos. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su familia, se desvanecía en un torbellino de caos. Incertidumbre. «David», balbuceó, sus ojos llenos de incredulidad. Era su hermano, y había estado perdido durante años. ¿Cómo había vuelto y por qué no había dicho nada antes? «Marina, debemos salir de aquí», dijo Rafael, sus ojos reflejando preocupación. Pero la voz de David interrumpió el caos. «No, no podemos irnos todavía», gritó él, su tono una mezcla de urgencia y miedo. «Ellos vendrán por ti. El diseño puede cambiarlo todo y no hay tiempo que perder». «¿Qué diseño? Ya basta de vaguedades», exigió Rafael, su paciencia a punto de agotarse. La tensión en el ambiente se sentía como una cuerda lista para romperse. David dio un paso adelante, su expresión mostrando desesperación. «Marina, hay algo que debes saber». Un estruendo ensordecedor interrumpió su conversación. La puerta se estrelló al suelo, y varios hombres armados irrumpieron en el sótano. Vestían chaquetas de cuero negro y tenían miradas frías como el acero. «Sabíamos que estabas aquí», gritó uno de ellos, apuntando a Marina. Su voz resonaba amenazadoramente. «No puedes escapar de lo que eres». La adrenalina le subió por el cuerpo, y todo se movía en cámara lenta. «Rafael, corre», gritó, empujándolo hacia la salida. Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió del fondo del grupo. Era un hombre alto, con un aura de autoridad. «Deténganse», ordenó, su voz resonando con poder. «¿Quién eres tú?», preguntó David, con una mezcla de miedo y curiosidad. El hombre sonrió de manera siniestra. «Soy el que comenzó todo esto», dijo, mirando fijamente a Marina. «Eres parte de un legado que no puedes entender. Tienes el poder de cambiar el mundo o destruirlo». «¿Qué legado?», gritó Marina, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Justo en ese momento, un holograma brilló en el aire,
proyectando sus dibujos de la infancia, llenos de estructuras imposibles. Todos se quedaron boquiabiertos. El desconocido sonrió. Ahora veo el potencial, pero no solo poder. El diseño pertenece a quienes lo dominarán, y tú ya no estás sola. Es hora de que el mundo lo sepa. Marina sintió un frío recorrerle el cuerpo. Su madre, David, ese hombre. Todo lo que creía saber estaba patas arriba. Pero antes de poder procesar, otro hombre del grupo disparó. Un sonido atronador resonó. Todos quedaron paralizados. La bala impactó en David. El tiempo pareció detenerse. La sangre brotó de su pecho. Mientras caía al suelo, el grito de Marina cortó el aire. No, David. La escena se convirtió en caos. Rafael se volvió hacia ella, el pánico palpable. Antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz llenó el sótano. Ella parpadeó, y cuando sus ojos se ajustaron, un rayo de energía atravesó la habitación, envolviendo a David y a ella. «No», gritó el hombre oscuro. Pero era demasiado tarde. La energía los atravesó, y de repente la sala se oscureció. Sin advertencia, una explosión de luz iluminó todo. Marina sintió que su cuerpo era despojado de todo. Una experiencia que la hizo perder el aliento. La realidad se desvaneció. Cuando la luz se disipó, despertó en un lugar diferente. El aire estaba frío y la atmósfera era densa, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a su alrededor. Estaba sola, o al menos eso creía. Un susurro detrás de ella la hizo girar. ¡Ayuda! Era David. Se acercó rápido y lo encontró, pero algo parecía diferente. No estaba herido. Su expresión era ajena, casi vacía. «David, ¿eres tú?», preguntó, su voz temblando. «Siempre supe que volveríamos», respondió él, pero su tono era distante, como si no fuera quien ella conocía. «Estamos atrapados en su juego». «¿Qué juego?», susurró, el miedo llenando su pecho. Los ojos de David se oscurecieron. «Eres parte de algo mucho más grande, Marina. El diseño no solo es un plano, es un poder que no estás lista para comprender. Y tú siempre estabas destinada a convertirme en lo que soy ahora». Marina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? Eres mi hermano». «Yo era tu hermano», confirmó él, lentamente. «Pero ahora tengo una misión, y no permitiré que nadie te detenga, ni siquiera tú». El horror se apoderó de ella, sintiendo que se desmoronaba su mundo. «No, esto no puede ser». Las palabras murmuradas en la distancia comenzaron a resonar. Otras voces se unieron, y la oscuridad comenzó a cerrarse sobre ella. Sentía que todo lo que creía fantástico se desmoronaba. David ya no era el hombre que había conocido. ¿Qué era realmente? ¿Y qué había sucedido? Mientras la niebla se espesaba, la verdad más impactante se revelaba. David había cambiado, y ahora ella tenía que decidir si era amiga o enemiga. La pregunta la atrapaba. ¿Podría confiar en él? La incertidumbre y el terror la invadieron mientras la oscuridad la envolvía, dejando un gran vacío y el eco de su desgarrador futuro a un paso de la revelación. Marina se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Todo lo que había creído saber se evaporaba en el aire denso del sótano. «David», balbuceó, sus ojos llenos de incredulidad. Lo que su hermano decía resonaba en su cabeza como un eco lejano, como si su mundo entero estuviera a punto de girar. «Siempre supe que volveríamos», dijo David, pero su voz sonaba fría, distante. No era el hermano que ella recordaba. Se acercó lentamente, y cada paso parecía pesado, lleno de secretos ocultos. «Estamos atrapados en su juego», continuó, su mirada perdida, su expresión apagada. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué juego?», preguntó, casi sin poder articular las palabras. Temía la respuesta.
Eres parte de algo mucho más grande, explicó, su voz temblando. El diseño no es solo un plano, es un poder que no estás lista para comprender. Y tú, siempre estabas destinada a convertirme en lo que soy ahora. El corazón de Marina latió más rápido. ¿Qué estás diciendo? Eres mi hermano. Pero David sonrió, y no era una sonrisa genuina. Yo era tu hermano, repitió, como despojándose del último vestigio de humanidad. Ya no soy el que conocías. Ahora tengo una misión y no permitiré que nadie te detenga, ni siquiera tú. Marina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, su voz resonando con el terror. David solo dio un paso hacia ella. Su mirada se oscureció. En ese instante, un eco distante de sirenas llenó el aire. Estaban cerca de ser atrapados. «¡No hay tiempo!», gritó el hombre oscuro que había seguido a David hasta el sótano. «No puedes estar aquí. El mundo ya no es lo que era». Su voz profunda retumbó, llenando los espacios vacíos. «Los demás vienen por el diseño. Si no te llevamos ahora, todos nosotros estamos condenados». Marina luchó contra el pánico que le subía por la garganta. Los gritos y las explosiones afuera cada vez se aproximaban más. «¿Qué viene?». Un sonido ensordecedor estalló, y las puertas del sótano se sacudieron violentamente. La fuerza casi las derribó. Marina podía sentir que su corazón se salía de su pecho. «Debemos irnos», gritó Rafael, pero estaba atrapado entre la confusión y el caos. Y entonces algo estalló. Una luz cegadora llenó el espacio. Ella se cubrió los ojos mientras el caos estallaba a su alrededor. Siguió el sonido del cristal rompiéndose, de gritos aterradores, de seres que venían a atraparlos. Cuando la luz disminuyó, la figura de David estaba de pie, su forma cambiada. Ya no era solo su hermano. Había algo oscuro y profundo en su mirada. «No puedo dudar, Marina. Ellos esperan esto de mí ahora». Y en un movimiento repentino, levantó su mano. Suddenly a bolt of energy surging from his fingers hit Marina. En el momento en que sintió el rayo de luz, todo cambió. Un susurro, un eco revelador. «Recuerda quién eres. No solo eres la arquitecta de tus sueños». Cuando los fragmentos de la luz se desvanecieron, la realidad se reformuló. La imagen de David se distorsionó, y todo lo que había sido reconocido se quebró en 1000 pedazos. Las voces en su mente reverberaban. Sus recuerdos se apilaron como piezas de un rompecabezas desordenado. Y la verdad, desgarradora, se reveló. «Marina, tú no eres humana», resonó en su cabeza. Un grito desgarrador que provenía de las sombras. No solo era la arquitecta del diseño. Era la clave de un legado ancestral, una fuerza que podía cambiar el mundo. Y ellos venían a buscarla. Marina miró a los hombres armados y sintió un nudo en el estómago. Todo lo que creía era solo un muro de ilusiones. David, su hermano, había pasado de ser un protector a un enemigo. Y de repente sintió la determinación fluir a través de ella. «No voy a dejar que me usen», murmuró. Rapidito giró hacia Rafael, el miedo en su rostro mezclado con una determinación pura. «Debemos salir de aquí ahora». Pero la figura siniestra de David se interpuso. «No puedes escapar de lo que eres», dijo, su voz como un eco de una maldición antigua. «¿Por qué habrías de luchar contra tu verdadero yo?». Marina sintió que el tiempo se detuvo. Todo lo que había entendido sobre su vida amenazaba con desvanecerse. Su conexión con Rafael, la traición de David, el legado que la perseguía. Todo era un desastre, y no tenía idea de hacia dónde iría. «No lo permitiré», gritó.
y el eco de su voz resonó en las paredes del sótano. Al darse la vuelta, encontró la salida. Pero un eco resonante llegó a sus oídos. «Detente». Las puertas del sótano comenzaron a cerrarse. Una luz brillante repentinamente apareció, arrojando todo en línea. Marina temía no salir nunca más. «¡Marina!». El grito de Rafael cortó el aire. «¡No te vayas!». «No», respondió, su voz un rugido de batalla mientras la luz la envolvía, llevándola a un lugar del que no sabía si volvería. La última imagen quedó grabada en su mente. La cara fría de David, la adoración oscura y en el fondo el eco lejano de una verdad que cambiaría todo. Marina ya no sabía si podía confiar en nadie. Y lo más aterrador era que al final del camino, tal vez ella misma no era quien pensaba ser. Marina sintió que el aire se le escapaba mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Una explosión resonaba aún en sus oídos, y el dolor de la posible pérdida de David la atravesaba como un puñal. «¡No!», gritó, el eco de su voz resonando en las paredes del sótano. Pero la confusión y el caos habían tomado el control. «Marina, por favor, corre», Rafael la instó, tratando de alejarla de la figura oscura que había sido su hermano. David estaba allí, pero él ya no era el niño que había traído risas en sus días de infancia. El horror en sus ojos era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía perder. La incertidumbre la consumía. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, mientras la adrenalina la empujaba a actuar. Tenía que decidir. ¿Debería confiar en Rafael, en la única persona que había permanecido a su lado, o se quedaría con el hombre que una vez había sido su hermano? «Deténlo, Marina», gritó el hombre oscuro que la había seguido, interrumpiendo sus pensamientos. «Si no actúas, todo estará perdido». Y en ese momento, algo dentro de ella se activó. Todos esos años de sueños y de planos flotantes cobraron vida. Había algo dentro de ella que siempre había sentido, algo más allá de sus habilidades como arquitecta. Sus manos comenzaron a brillar con una luz dorada, un poder que nunca había comprendido del todo. «No puedo dejar que esto termine aquí», exclamó, y con un giro de su muñeca canalizó esa energía, creando un escudo brillante que envolvió a Rafael y a David. La sala estalló en luz, llevando consigo la confusión, el miedo y hasta por un momento, la tragedia. La mirada de David cambió. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «Marina, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz ahora temblorosa. En sus ojos había un rastro de la conexión que una vez compartieron. «Luchando por lo que somos», respondió ella, su corazón latiendo con fuerza. «No soy solo la arquitecta de mis sueños, soy mucho más. Y si tengo que pelear, lo haré por todos, incluso por ti. Siempre serás mi hermano». La luz estalló alrededor, rompiendo las sombras. El caos se tronaba en una danza etérea. En ese instante, se unió a Rafael, ellos dos fusionando su luz con la de la familia que los había unido, creando una barrera para protegerse de la inminente llegada de los hombres oscuros. Y de repente, el ambiente cambió. En lugar de un sótano, estaban en un paisaje vasto y brillante. Al frente, una ciudad que nunca habían visto antes parecía extenderse y vibrar con vida. Los hombres oscuros se desvanecieron, incapaces de soportar la nueva energía. Marina se volvió hacia David, quien empezaba a recobrar su humanidad, sus rasgos volviendo a su antiguo estado. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Creo que sí», respondió él, la humanidad regresando a su voz, pero los ojos de David aún reflejaban un conflicto interno. «El legado, Marina, aún persigue a quienes lo tratan de olvidar». El ambiente cambió de nuevo, y las luces a su alrededor comenzaban a apagarse.
No puedo quedarme aquí. Tengo que encontrar respuestas, insistió David. ¿Y yo? Preguntó Marina. ¿Qué hago ahora? Tejiéndose juntos con el poder del diseño que llevaban dentro, ambos supieron que el camino por delante no sería fácil. Pero era un camino que tenían que enfrentar. Juntos. Siempre estaré contigo, prometió él, una chispa de esperanza iluminando su mirada. Finalmente, con Rafael a su lado y la resolutiva determinación en sus corazones, se giraron hacia el horizonte. Mientras caminaban hacia la ciudad mística, la sensación de un futuro brillante comenzaba a formarse. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría Marina aceptar su nuevo legado y enfrentar lo que se avecinaba? ¿Seguiría el ecosistema de su vida, encontrando nuevos caminos que la llevaran a la verdad y a la unidad? Las dudas aún persistían, pero la esperanza llamaba, fuerte y clara. Y ahora, aquí es donde tú también entras, querido amigo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ya. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que nunca te falte contenido emocionante. Tu opinión nos importa, así que inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.